Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a hablar un poquito de composición de funciones. Eh, Como es habitual, les pido que tengan algo para anotar, porque a medida que vayamos encontrando ciertos resultados, va a haber que tenerlos a mano. Así que, bueno, vayan tomando notas, digamos, de las conclusiones que vamos sacando. Bueno, arranquemos. Arrancamos con una primera idea media intuitiva, en la cual, bueno, uno cuando presentaba funciones lo que decía era, bueno, a cada elemento x del dominio le va a corresponder un único x, un único y, digamos, un fx, en el codominio. Eso era aplicarle. Pero bueno, la idea de composición de funciones es generalizar esa idea. O sea, yo tenía un x y le aplicaba la función y obtenía un valor, fx, y ahora la idea es, bueno, ¿por qué a este nuevo valor no le puedo aplicar otra función? ¿Sí? G. Entonces, bueno, si a f de x le aplico G, obtengo G evaluado en f de x. ¿Está bien? Este doble caminito que uno hace, lo que vamos a querer hacer nosotros es hacerlo de un solo tirón, digamos, es este camino acá, y es justamente obtener esta función, la función compuesta f compuesta con G. Este simbolito acá es compuesta. Algunos autores dicen G compuesta con F, otros F con G. Yo voy a hablar de F compuesta con G. Yo voy a hablar de esa manera, pero no interesa demasiada la forma en que se diga. ¿Por qué F compuesta con G? Porque fíjense que si yo acá evalúo en un X, lo primero que se aplica es la F y luego la G. Es como que a la F la compongo con la G. Primero aplico F y después aplico G. Y acá evalúo un X, primero aplico F y luego aplico G. ¿Sí? Fíjense que se lee como de derecha a izquierda. No es que se aplica primero G y luego F. ¿Está bien? Eso es un punto importante, digamos. ¿Está bien? A tener en cuenta. Otro punto importante que iremos viendo es lo siguiente. Yo a cada X, si yo quiero, digamos, eh, usar, digamos, esta composición, ¿en qué valores de X lo puedo hacer? Y bueno, fíjense que para aplicar F, la X tiene cierto dominio. Por ejemplo, no sé, si tuviera la función f de x igual 1 sobre x, la x no puede ser 0. ¿Está bien? Entonces el dominio serían todos los reales menos el 0, por ejemplo. ¿Sí? O sea, a la x le tengo que aplicar f bajo ciertas condiciones. El dominio no puede ser cualquier cosa. Ahora, lo mismo pasa acá, ¿no? Cuando yo le aplico la g, lo que resultó de ser de la f no puede ser cualquier cosa. ¿Está bien? El dominio tiene que estar bien, digamos. Entonces, de eso se habla un poquito en el libro, muy en profundidad, así que yo recomendaría que lo miren desde ahí bien. Pero bueno, dejo las dos definiciones con las que vamos a trabajar en esta diapositiva, que son, dadas dos funciones f y g, la composición es esto. G compuesta con f es donde diga x, en la f poner g de x, digamos. ¿Está bien? Es hacer eso. Entonces acá es que aparezca x en la f, voy a poner g de x. Ya lo vamos a ver bien. Y bueno, sin entrar en grandes detalles, los grandes detalles mírenlos del apunte, que son importantes. El dominio de la composición es lo siguiente. Tengo que agarrar los x en el dominio de g, porque acuérdense que es la primera función que aplico. Y para todas esas imágenes, para todos los g de x, ver que pertenezcan al dominio de la f, para poder aplicársela. ¿Está bien? Pero bueno, ya irá quedando claro, supongo, con el ejemplo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer el primer ejemplo, en el cual tengo esta función f y esta función g. ¿Sí? Les recomiendo que se anoten estas dos definiciones, que las tengan a mano en una hojita, y que se anoten estas dos funciones, porque las vamos a usar todas las diapositivas. Toda la diapositiva. Entonces, si yo quiero, digamos, en lo que vamos a querer hacer es calcular el dominio de g compuesta con f, vamos a querer calcular g compuesta con f, el dominio de la otra composición y la otra composición. ¿Sí? Fíjense que de acá, de alguna manera, lo que uno se puede ir dando cuenta es que no va a ser lo mismo componer en este orden o en este. Y por supuesto que el dominio de este no va a ser igual al dominio de este. ¿Está bien? Así que bueno, empecemos calculando el dominio de esta composición. Entonces para eso les recuerdo la definición que teníamos antes, que espero que ya la tengan escrita, en el cual, bueno, acá está la definición, ¿no? Entonces, fíjense que para poder encontrar el conjunto dominio de la composición, tengo todo esto, que en principio puede llegar a ser un doler a los ojos o puede ser difícil, pero básicamente me piden que calcule los x en el dominio G, así que voy a tener que calcular el dominio G, tal es que pase algo y
voy a tener que calcular el dominio de f. Entonces, busquemos el dominio de g y el dominio de f, en principio. ¿Sí? En lo que venimos viendo de funciones, el dominio de g, como es una cuadrática, van a ser todos los reales, y el dominio de f son los x que son mayores o iguales que 4, ¿sí? Porque necesito que lo de adentro sea mayor o igual que 0. Así que el dominio de f es este y el de g es este. Así que con esa información, ¿sí? Tenemos la definición de vuelta de dominio de una composición y tenemos todos los elementos que necesitamos. Tenemos el dominio g, ya lo conocemos, a la g de x la conocemos, es x cuadrado más 1, el dominio de f lo conocemos. ¿Sí? Entonces, yo cuando explico esto siempre medio que planteo lo mismo. Si uno quiere encontrar el dominio, lo que se tiene que preguntar es, este conjunto de alguna manera es como preguntarse, ¿cuáles son los x's en este caso puse R porque el dominio de G es R, estos dos puntos se leen como que cumplen, que satisfacen, tales que, o sea, que cumplen, por estos dos puntos, que G de x es x cuadrado más 1, pertenece al dominio de F, a 4 más infinito. ¿Sí? O sea, fui como reemplazando en este conjunto todos los datos que uno ya conoce. ¿Sí? Y bueno, que x cuadrado más 1 pertenezca a este intervalo es lo mismo que decir que x cuadrado más 1 sea mayor o igual que 4. Y eso resolviendo la ecuación pasa cuando el módulo de x es mayor o igual que raíz de 3, ¿no? Porque paso esto uno restando. Y luego recuerden que el cuadrado pasa como raíz, pero conservando el módulo. Y esa ecuación llega a que x tiene que ser más chico que menos raíz de 3, o x tiene que ser más grande que raíz de 3. Esto es de la práctica del módulo, digamos. Así que, digamos, esto que está acá, que un número sea más chico que menos raíz de 3 o más grande que raíz de 3, es esto, ¿no es cierto? Que esté en el intervalo este, unión con este intervalo. Así que ya tenemos el dominio de la composición. ¿Sí? Calculemos ahora la composición. O sea, recordemos que f era este y g era este. ¿Sí? Si quiero calcular la composición, o sea, g compuesta con f, lo que tengo que hacer es esto. Por definición, ¿no es cierto? Por ahí a la definición. ¿Qué significa? Que cada vez que aparezca una x en la f, voy a poner g de x. Entonces, acá aparece una x, voy a poner g de x. ¿Sí? A la g de x la voy a reemplazar por lo que es x cuadrado más 1. Entonces me va a quedar raíz de x cuadrado más 1 menos 4. El 1 menos 4 me da menos 3, así que lo dejé acá. Y entonces la composición justamente dio esto acá. ¿Está bien? Y el dominio habíamos dicho que era este. ¿Ok? Bueno, algo muy importante, y esto es un error conceptual, no se puede hacer porque justo en este caso quizás sí da, pero no va a pasar siempre, y de hecho vamos a ver en el próximo ejemplo, que uno no puede encontrar primero la composición y luego calcular el dominio a partir de acá. Eso está mal, ¿ok? O sea, yo no puedo decir, bueno, planteo que esto sea mayor que 0, ¿ok? Por eso siempre que se pide dominio y además que se encuentre la composición, el orden correcto es en el que lo hicimos. Primero encuentro el dominio y luego encuentro la composición. ¿Sí? Es muy importante eso. Bueno. Entonces pasemos ahora al otro que nos pedía el ejercicio. O sea, nosotros hicimos G compuesta con F. Ahora hagamos F compuesta con G. La otra, digamos. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros sabemos la definición de dominio de G compuesta con F, no la F compuesta con G. Bueno, pero es lo mismo. Hay que intercambiar los roles de G con F. Por ejemplo, acá decía dominio de G, pongamos dominio de F. Donde decía G de X, pongamos F de X. Donde decía dominio de F, ponemos dominio de G. ¿Sí? Así que anótense esa definición si quieren de dominio, para esta nueva, pero es lo mismo. Y recordemos que el dominio de G y el dominio de F eran estos conjuntos. Entonces, volvamos a hacer el mismo razonamiento de esto. Si yo quiero el dominio de F compuesta con G, me tengo que preguntar, ¿cuáles son los x's? Acá dicen el dominio de F, o sea, en 4 más infinito, estos dos puntos son que cumplen, que la F era raíz de x menos 4, está en el dominio de F, o sea, está en R. Bueno, que la raíz de x menos 4 sea un número, es lo mismo que pedir que lo de adentro de la raíz sea mayor que 0, porque es la condición que necesito para que se cumpla eso. Bueno, eso se cumple solamente en los x mayores iguales que 4. Así que ahora me pregunto, de todos los x's que pertenecen al intervalo 4 más infinito, ¿cuáles son mayores o iguales que 4? Y bueno, todos los que son del 4 más infinito. Así que el dominio es del 4 más infinito. ¿Está bien? Tengo una restricción acá y tengo otra restricción acá, que justo es la misma, así que ya encontramos el dominio de la composición esta. ¿Sí? ¿Qué significa, digamos, a grandes rasgos, que voy a poder hacer esta composición solamente en los números que son más grandes que 4?
¿sí? En los números que son más chicos que 4 no voy a poder hacer esta composición. ¿Está bien? Ya quizás eso lo veamos más en detalle. Y ahora voy a hacer lo mismo que antes. Quiero la composición, la otra, ¿sí? Entonces, si yo quiero f compuesta con g, por definición es a la f como meterla dentro de la g. Eso significa, cada vez que aparezca una x en la función g, voy a poner f de x. O sea, acá aparece una x, pongo f de x. Y ahora, donde dice f de x, pongo lo que es f de x, lo que aparece acá. El cuadrado con la raíz, como está en este orden en particular, los puedo simplificar. Si tuviera al revés, si tuviera elevado al cuadrado y luego raíz, ahí habría un módulo, pero no es el caso, así que los puedo simplificar sin problema. Y me queda x menos 4 más 1, o sea, x menos 3. ¿Bien? Entonces, lo que concluimos es que f compuesta con g da x menos 3, y el dominio de esta composición es este dominio. Y acá queda muy en claro por qué les decía de que hay que calcular primero el dominio y luego la composición. Porque si uno mirara esta expresión, si uno mira la función x menos 3, el dominio de la función x menos 3 son todos los reales, ¿sí? Pero como viene una composición cambia. O sea, yo a esta función, de alguna manera, yo la puedo reemplazar en el, por ejemplo, un número más chico que el 4 podría llegar a ser el 0. Por ejemplo, la podría reemplazar en 0. 0 menos 3 me daría menos 3. Pero eso está mal, porque viene una composición. ¿Qué significa venir una composición? Que primero le tengo que aplicar f y luego le tengo que aplicar g. Si yo aplico esto en el 0, cuando aplico el 0 en la f, hago 0 menos 4, raíz de menos 4 no lo puedo hacer. ¿Se entiende? O sea, no es que esta función uno se la dio, sino que uno la construyó a partir de una composición. Entonces, tiene que ver en qué valores puedo hacer la cuenta, ¿sí? Yo no puedo hacer la cuenta, por ejemplo, en el 1. ¿Por qué? Porque yo no puedo reemplazar el 1 en la f. Porque si yo hago 1 menos 4 me da menos 3, raíz menos 3 no está definida en los reales. Así que, conclusión importantísima, si uno quiere calcular el dominio de la composición, hay que hacerlo de la forma esta molesta que lo vimos de alguna manera. Esta forma de acá. ¿Sí? Y la anterior. No se puede encontrar la función y luego calcular el dominio. Por favor, grábense eso, porque es el error común. Bueno, y para ver si todo esto más o menos cierra, voy a hacer un ejercicio más, en el cual vamos a tratar de evaluar las siguientes funciones. O sea, quiero calcular f compuesta con g en 2, en 0, acá puse en 2, pero es la otra, ¿sí? Y f compuesta con g en el 6. A ver, ¿qué es evaluar? Bueno, es lo mismo que lo que uno venía viendo de funciones, ¿no? Calcular, por ejemplo, antes hacíamos f en 2, f en 4, y así. Bueno, ahora lo vamos a querer hacer en composiciones. ¿Y por qué dice cuando sea posible? Y bueno, porque hay que observar si estos números están en el dominio de las composiciones o no, ¿sí? Y ahí tendremos que tener anotado lo que fuimos encontrando. Entonces yo acá se los dejé anotados, lo que encontramos. Y es interesante este ejercicio en lo siguiente. A ver, ¿puedo calcular g compuesta con f en 2? Sí, puedo, porque el 2 está en el dominio, ¿sí? Fíjense que el dominio es este de acá, y bueno, el 2 es un número más grande que raíz de 3, así que lo puedo calcular, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Tengo dos maneras, y esto es importante para poder entender quizás. Puedo ir a la función original, ¿sí? Y reemplazar, o sea, a la función original me refiero a la función que uno encontró, a la composición que uno encontró, y reemplazar el 2. Hacer 2 al cuadrado, menos 3, y la raíz. Eso da 1. Pero lo otro que uno puede hacer es usar la definición. ¿Por qué? Porque g compuesta con f es lo mismo que hacer, digamos, primero aplicar g en 2. ¿Cuánto vale g en 2? Venimos al 2 acá. 2 al cuadrado, 4, más 1, 5. O sea, g en 2 da 5. Así que es aplicar f en 5. F en 5, 5 menos 4, 1, raíz de 1, 1. O sea, es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos, tenemos como dos maneras de calcular la composición en un valor dado, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que si yo les pido calculenme g compuesta con f en 2, no es necesario que encuentren la composición. Pueden hacer este caminito si quisieran. ¿Está bien? Y si les pido que encuentren la función, sí, hay que hacer todo lo que hicimos. Pero si yo les pido en un solo numerito, pueden hacer este caminito de acá abajo.
Bien, ahora intentemos hacerla en el 0. Bueno, no la podemos calcular porque no está en el dominio, ¿sí? Y en parte era lo que les decía antes, ¿no? Intentemos hacer el caminito de antes. Olvidémonos del dominio e intentemos hacer el caminito de antes. ¿Qué tendría que hacer? Lástima que no lo escribí acá, pero bueno, tendría que primero aplicar gen 0. Gen 0 vale 1. Y luego aplicar f en 1, porque es lo que me dio. F en 1, ¿lo puedo calcular? Y no, no puedo, porque me quedaría raíz de menos 3. Entonces es otra manera de verlo. Además de que el 0 no está en el dominio, ¿no es cierto? No pertenece a este conjunto. Bien. ¿Puedo hacer esta composición? Bueno, uno de vuelta. Ahora cambiamos el orden, ¿no? Ya no es G compuesta con F, sino que es F compuesta con G. Y bueno, en el 2 no lo puedo calcular porque el 2 no pertenece a este dominio. ¿Sí? El 2 es un número más chico que 4. Y medio lo mismo que antes, ¿no? Si uno quisiera hacerlo por el camino, por el segundo camino, o sea, usando esto, digamos, usando esto anótenselo si quieren, yo no lo anoté, pero uno tendría que calcular primero f en 2. Cuando vengo acá y trato de calcular f en 2 no puedo, porque me queda raíz de 2 menos 4, o sea, raíz de un número negativo. Así que no puedo avanzar en la cuenta, ¿sí? Es otra forma de verlo. Y por último, si quiero calcular en 6, bueno, puedo, porque el 6 es un número más grande que el 4 en este caso, y está en el dominio. Y entonces lo puedo hacer de dos maneras. Puedo reemplazar en la función original, ¿sí? Acá, o sea, en la composición me refiero, hacer 6 menos 3 que da 3, o hacer el camino larguito, ¿sí? Que es hacer f compuesta con g, primero calculo f en 6, ¿sí? F en 6 da 6 menos 4, 2, da raíz de 2, y luego aplicar raíz de 2 en la función g, que de nuevo da 3. Son dos maneras distintas de hacerlo. ¿Sí? Entonces, bueno, llegamos... bueno, tengo una última cosita acá, pensé que era al final, pero ya casi. Como para que vean que en realidad esto de composición no es algo hiper nuevo, sino que es algo que uno viene trabajando. Imagínense que ustedes tienen esta función, logaritmo de x al cubo más 4. ¿Sí? Uno puede pensar a esta función como la composición de dos funciones. ¿Sí? La h, uno la puede pensar como la composición entre f y g, donde la f es logaritmo de x y la g es x cubo más 4. Fíjese que si componen x al cubo más 4 acá adentro, o sea, cada vez que aparecería la x tendría que poner esto. Entonces me quedaría la cosa de acá. Y otro ejemplo, por ejemplo, si tengo esta función, también la puedo pensar como la composición de estas dos funciones. ¿Sí? Si yo meto la g adentro de la f, todo esto lo metería acá adentro y me quedaría x cuadrado más 4x a la sexta. ¿Está bien? Entonces esto, lo dije medio rápido quizás, pero es como para que vean, o piénsenlo un ratito si quieren, pero es para que vean de que uno en realidad siempre trabaja con funciones compuestas de alguna manera. ¿Sí? Uno no trabaja con x a la sexta nada más. Trabaja con algo elevado a la sexta. ¿Sí? Bueno, ahora sí, conclusiones, hay muchas, pero las que por lo menos yo rescaté, que no quiero dejar de decir, es que tengan en cuenta que no es lo mismo hacer esto que esto, importa el orden, mucho, así que tengan cuidado con eso. Hay que calcular los dominios previamente, o sea, no puedo calcular las composiciones y mirar el dominio a partir de ahí, eso ya lo discutí. Y bueno, por las dudas lo aclaré acá, está mal calcular las composiciones y luego el dominio. Y bueno, no lo puse acá, pero también está bueno como conclusión ver que como que tenemos dos formas de evaluar un numerito. Si yo quiero evaluar en un número, les recuerdo que puedo evaluarla en la composición o puedo ir haciendo este caminito. Y las dos cosas sean válidas. Bueno, espero que se haya entendido más o menos y bueno, con esto tienen algo de composición de funciones.